aquí a padecer un poquito por problemas con el exceso de visualización. Antes nos costaba muchísimo visualizar datos, era muy complicado, muy difícil, se tenía pocas herramientas, y hoy día que estamos al otro extremo, pues ahora tenemos problemas de exceso de visualización de datos. Vamos a hablar también un poquito de esta parte, a polemizar algo sobre esos temas. Finalmente les voy a mostrar entonces dos de las herramientas, no las únicas por supuesto, pero dos de las herramientas más importantes con las que estamos trabajando hoy en día por acá. Bienvenido, por acá veo que Diego Rodríguez también está por acá, bienvenido entonces a este conversatorio, y pues la idea es que charlemos un poco de todos estos temas. Entonces quiero empezar a iniciar la discusión con unas características interesantes en lo relacionado con este elemento. Entonces les propongo por acá una definición bien particular del análisis de datos que están viendo ustedes aquí en pantalla. Entonces, aquí vamos a encontrarnos un elemento importante. Búsqueda de patrones en la información con el objetivo de generar conclusiones sobre la situación estudiada. ¿Qué opinan de esa definición? ¿Cómo la ven? ¿Están de acuerdo? Definitivamente sí, ahí está cubierto todo el tema del análisis de datos. ¿Cómo ven esa definición? ¿Qué opinión les merece a ustedes esta definición con la que arrancamos este conversatorio? Entonces, ¿cómo lo ven? Miren nuevamente, búsqueda de patrones en la información con el objetivo de generar conclusiones sobre la situación estudiada. Arrancamos con esta definición para empezar a entender cuál es digamos, las características esenciales de un proceso de análisis de datos, que es pues bastante importante. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven un poquito este primer acercamiento al análisis de datos? Porque esto nos va a permitir entonces sacar algunas conclusiones respecto de lo que están viendo ustedes en esa definición y de lo que están viendo al otro lado de la imagen. Precisamente voy acá a utilizar un elemento que funciona como un laser pointer, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver acá, me refiero a esta imagen. Esta imagen define el proceso de analítica. Entonces acá vamos a empezar a establecer algunos elementos interesantes entre lo que es análisis de datos propiamente dicho y analítica de negocios, que es tal vez uno de los temas boom hoy. Uno de los temas, digamos, a mí no me gusta hablar de modas, pero desafortunadamente, digamos, con el surgimiento de poderosas herramientas de gestión de información, pues en definitiva cada vez nos estamos entrando más a estos temas de analítica. Entonces, importante empezar a ver un poquito estas dos, el contraste entre esta definición y el contraste que hay acá. Porque esto nos va a ayudar, digamos, a mirar un poquito el alcance de lo que podemos hacer nosotros en un proceso de análisis de datos versus lo que podemos hacer nosotros ya en un proceso de analítica o de inteligencia de negocios también, o también minería de datos, pues, entre otras cosas que estamos mirando allí. Entonces, iniciando, digamos, un poco la discusión por este punto, voy acá a centrarme un poco la discusión. Acuérdense que en cualquier momento me escriben o hablan, etcétera. Si tienen algunas dudas allí, pues las vamos aquí tratando de responder. Entonces, les decía a ustedes sobre esta primera definición. Búsqueda de patrones en la información con el objetivo de generar conclusiones sobre la situación estudiada. En esta definición hay varias cosas, ¿verdad? Uno, el concepto de búsqueda de patrones de información. ¿Qué es un patrón de información entonces? ¿O cómo podemos entrar a definir ese concepto de patrón de información? Definitivamente, el análisis de datos no puede concebirse o no puede entenderse simple y llanamente como reunir información y graficar información en el programa que quieran. Definitivamente ahí no estamos haciendo análisis de datos, ¿cierto? Tiene un objetivo fundamental y es empezar a estudiar ese concepto de patrón en la información. ¿A qué les suena a ustedes patrón en la información? Esos patrones de información, ¿qué son? Porque fíjense que si nosotros empezamos aquí a analizar un poquito ese concepto, ¿cierto? Nos estamos acercando notoriamente a un tema y a un punto bastante importante, y es ese concepto de predecir. Encontrar un patrón, tal vez lo hemos estudiado nosotros muchísimo, los conceptos de pronósticos, de series de tiempo, ¿verdad? Pero hay que entender un poquito ese elemento, porque ese concepto de patrón es uno de los puntos críticos a la hora de hacer un proceso serio de análisis de datos, ¿verdad? Usted evidentemente plantea un objetivo con el cual quiere iniciar su estudio, va a ser siempre el punto más importante, ya abriré la discusión un poco a otros aspectos, pero en síntesis, esa búsqueda de algo dentro de la información es lo que nos interesa. Entonces aquí nos estamos acercando, digamos, a un punto
que se llama la minería de datos, que el nombre minería pues dice muchísimo, ¿no? Es empezar a escarbar, empezar a hacer un drill in precisamente dentro de la información para poder sacar el oro, para poder sacar aquello que es relevante. Entonces, de alguna manera, cuando estamos haciendo ese análisis de información, es lo que estamos buscando, encontrar el oro. ¿Mm? Lo que pasa es que el análisis de datos podría entenderse como la primera fase de ese proceso de minería de datos. La minería va a ir más al fondo, va a ir mucho más fuerte. ¿Mm? Mientras que el análisis de datos va a estar, digamos, abriendo el camino, entre otras cosas, para poder profundizar esos análisis y demás. ¿En qué utilizamos nosotros el análisis de datos? En todo, prácticamente. Por tanto, tenemos que entrar a revisar un poquito cuáles son esas herramientas de análisis de datos que conocemos y cómo las estamos usando y cómo podemos potenciar su uso. Pues parte, digamos, de la idea de este conservatorio, tiene mucho, de este conversatorio, perdón, tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con el tema de herramientas y cómo le sacamos provecho a algunas de ellas. Por eso, acá vamos a trabajar con dos, una herramienta comercial y una herramienta gratuita, para poder observar entonces el alcance que cada una de estas puede llegar a tener. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un punto de elemento. Patrón en la información significa algún elemento que puede diferenciar esa información, me la puede ayudar a contextualizar y me permite derivar conclusiones de la misma. No es simple y llanamente recoger una base de datos de lo que sea y simple y llanamente graficar. Eso no es un análisis de datos. El análisis de datos busca generación de conclusiones. Por tanto, ese objetivo de generar conclusiones involucra mezclar dos elementos fundamentales. Un elemento meramente descriptivo y un elemento inferencial para poder derivar conclusiones que tengan un asidero técnico importante. Y es aquí donde vamos a jugar muchísimo con las herramientas, pues, entonces, allí de análisis de datos. Quise poner acá estos conceptos de modelos de análisis de datos también para crear un poquito la discusión entre analítica e inteligencia de negocios, precisamente, y el análisis. Como ustedes ven, la analítica es mucho más profunda, porque no solo involucra precisamente la detección de patrones que expliquen qué está pasando, sino de ir mucho más allá. El análisis de datos es casi siempre descriptivo. Es decir, me responde preguntas de cómo estoy, qué es lo que está ocurriendo, me da información acerca de la situación actual, me describe la situación, ¿verdad? Mientras que la analítica va mucho más allá. La analítica ya va creando modelos predictivos que me permiten responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? Y también estamos encontrando nosotros entonces allí ya modelos prescriptivos que me dan planes de acción, que son aquellos, digamos, que podemos observar nosotros desde la perspectiva de la simulación y de la optimización. Ya esto se ve rodeado por varias cosas, ¿cierto? Entonces, y digamos que empiezan a derivar en un punto central, que es precisamente la visualización. Como ya evidentemente todos ustedes lo conocen, estamos viviendo en una sociedad absolutamente visual, pues este elemento pues se convierte en un punto crítico, ¿verdad? Se convierte en una de las herramientas esenciales allí. Entonces observen ustedes este punto de partida. Desde esta definición de qué estamos entendiendo nosotros por análisis de datos, podemos entonces derivar algunos elementos importantes aquí para poderlo trabajar. Y el análisis de datos no es solamente graficar, pues aquí les propongo a ustedes un método para poder trabajar cualquier proyecto de análisis de datos. Este es un método desarrollado por Levine, precisamente pensando en cómo presentar un modelo de análisis estadístico de la información para no estadísticos. Y nos da, de hecho, unos elementos bien interesantes, bien particulares sobre lo que nosotros queremos trabajar acá. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay varios elementos que vale la pena entender. Bienvenido, Freddy, por acá veo que se ha incorporado también a este conversatorio. Pues, hombre, bienvenido para que discutamos un poco también de estos temas. Ahí puede encontrar usted la opción de chat si tiene, acá tiene alguna pregunta, algún elemento, pues adelante. ¿De acuerdo? Adelante allí pues, que hagamos esto, digamos, lo más participativo posible. Entonces, fíjese, desde este punto de partida, definición, ¿qué entendemos nosotros por el análisis de datos y cómo llegamos nosotros acá a establecer ya una técnica que va más allá de solo graficar sin entender? Y cuyo punto de partida es uno de los elementos que interesa más en esta discusión, ¿ok? ¿Cuál? El tema, digamos, que les estoy mostrando acá como primer paso, definir. Entonces, ya voy aquí a empezar a mencionarles algunos elementos críticos cuando ustedes estén haciendo un proyecto de análisis de datos, ¿cierto? ¿Cuál es su estrategia?
No se puede hacer un análisis sin estrategia, no se puede arrancar a hacer un elemento de estos, o no se debe si quieren, si realmente no estamos nosotros enmarcando esto dentro de algo que funcione, ¿correcto? Entonces, el primer paso siempre va a ser esa definición de todo, y ya vamos a ahondar un poquito en ese concepto de definición, me parece absolutamente relevante. El segundo paso es la recolección de la información de las fuentes apropiadas. El tercer paso, la organización de los datos de acuerdo a su naturaleza, es decir, qué tipo de variables tiene, etcétera. Cuarto paso viene la visualización. Entonces, fíjense que algo muy curioso. Muchas veces hemos creído que ya el solo hecho de crear en Excel una gráfica de línea de tendencia o qué sé yo, unas series de tiempo. Hoy en día ya Excel trae pues cosas más bonitas, más interesantes y ya estamos analizando datos. Pues no. Ese es el cuarto paso para usted hacer un ejercicio serio de análisis de datos. Y el último paso va a ser el análisis propiamente dicho, que involucra el uso de herramientas inferenciales sobre las cuales usted podrá generar conclusiones técnicamente válidas. Entonces es importante ver eso. ¿Y por qué aquí debe verse esto dentro de un marco estadístico? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, pues después de todo, ¿alguna vez ustedes han tomado decisiones bajo incertidumbre? Pues claro. Pues entonces, como estamos tomando decisiones constantemente bajo incertidumbre, pues tenemos que prepararnos también un poquito para usar herramientas que nos ilustren cómo se da ese proceso de la manera más eficiente y efectiva posible. Y en ello, la estadística es la herramienta esencial para poder hacer un estudio acá. Miren entonces ustedes esta primera aproximación al análisis de datos a través de este modelo que se llama el DICOVA, por el acrónimo en inglés. Acá lo traduje, pero el acrónimo, digamos, es Define, Collect, Organize, Visualize, Analyze. Ese viene siendo, digamos, la definición de los 5 términos que están acá, pero si ustedes se ponen a analizar un poquito, pues tiene un sentido total lógico. No puedo recolectar la información si no sé qué quiero, porque voy a empezar a traer información de todo. Que no les vaya a pasar a ustedes el por si acasismo. ¿Esto qué es? Por si acaso, así lo he denominado, no lo van a encontrar por ningún lado, ¿cierto? Pero por si acaso mejor traigan más información. Uno nunca sabe qué tal que necesitemos más cosas o averiguar más cosas. Pues mis queridos amigos, les puedo decir que a veces, si usted define mal y trae información innecesaria, lo que está haciendo es traer ruido. Y esto lo que hace es que sus conclusiones queden completamente desdibujadas, que pierda usted el enfoque que trae inicialmente con ese análisis de datos. Y ahora imagínese usted hoy que tiene la posibilidad de acceder a prácticamente cualquier tipo de información en tiempo real. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes un poco esos elementos, no? Partiendo de esas realidades que tenemos hoy nosotros en las compañías, en donde, bueno, podríamos decir que este es el primer paso para un proceso de digitalización, entre otras cosas. De nada sirve digitalizarse si yo no tengo información. De nada sirve el Big Data si yo no tengo la información. O más bien, si yo no tengo acceso a la información y la tengo estructurada. Eso es un problema tremendo. Entonces, los primeros 2 pasos, o 3, me atrevo a decir acá, definir, recolectar y organizar, o colectar y organizar, están enfocados en estructurar la información. Fíjense lo importante que tiene ese elemento dentro de la consecución de los objetivos de análisis de datos, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, les pregunto, ¿qué es información estructurada? ¿O qué ven ustedes como información estructurada allí? ¿Mm? Porque ese es un punto crítico, indudablemente. Porque muchas veces nosotros pensamos que la información a la que tengo acceso en mi proyecto ya está estructurada. Y la realidad es que de estructura no tiene nada. ¿Mm? Ejemplo, ustedes están haciendo una inspección de calidad, ¿verdad? Y les llegan a ustedes con unas fotos, qué sé yo, les llegan a ustedes con algunos elementos allí, diciéndole, mire, estas fueron las fotos que tomamos de los productos, ahí está expuesto en la foto el fallo y pues aquí estamos haciendo las devoluciones de sus productos. Entonces pregunto yo, ¿qué está haciendo usted con esa información? ¿Cómo la puede estructurar o ya esa información está estructurada? ¿Qué me dice? ¿Ya estaría estructurada en ese ejemplo que les estoy dando? Si quieren poner por ahí por el chat. ¿O no? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué creerían ustedes que está estructurada? ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Mm? Tomé unas fotos en un proceso de inspección, me llegó ese elemento, ¿tengo ya la información estructurada o no? ¿Mm? Entonces, acá hay un comentario interesante, ¿sí? Por acá Diego Rodríguez, me dice, no, porque no tiene un atributo estándar. Ok, ok. ¿Qué hace falta entonces? Porque usted aquí ya, Diego, nos está dando un punto importante, ¿sí? Para trabajar estos elementos.
ya nos está dando, digamos, un elemento, podría decirlo, en qué pensar, ¿sí? Precisamente allí. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender ese concepto de estructuración, ¿sí? Por acá, Diego también, Diego Valverde nos dice, información estructurada, la información útil que sirve para la toma de decisiones. No está estructurada para el análisis porque no lo tengo dispuesta para el análisis. Ok, entonces fíjense que parece ser que el concepto de estructura ya les empieza a dar a ustedes un criterio de cómo manejar esta información, ¿verdad? Entonces, dentro de esas fotos hay una gran cantidad de datos, indudablemente, pero no de información. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar un poquito de eso. Usted ve la foto en donde sale retratado la falla, etcétera, pero dentro de esa falla, alrededor de eso también hay entorno, también una serie de cosas que nos dan información. Entonces, es cierto, no hemos podido estructurar la información porque en ese momento esa foto, de hecho, tiene un fin diferente. Puede ser un fin de soporte de una reclamación por parte de un proveedor, por parte de un cliente, ¿cierto? Más que realmente un ejercicio de análisis. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque el primer paso, y a veces muy costoso paso, es precisamente estructurar la información. Es convertir esa información no estructurada en un activo vital que usted pueda integrarla precisamente a otras fuentes de información con el fin de crear un análisis serio, etcétera, en el cual usted ya ha trazado un objetivo de qué es lo que está esperando. Ejemplo, ¿qué conclusiones quiere obtener usted de ese problema de inspección con el ejemplo que les acabo de mencionar? Entonces, ese primer punto de definir, recolectar y organizar tiene mucho que ver con ese concepto de estructuración de datos, ¿verdad? Pero para ir finito, digamos, un poquito a ese concepto de estructuración de datos, tenemos que empezar a mirar también algunos elementos allí. Por acá me hacen una pregunta, ¿sí? Gustavo me pregunta si tengo un ejemplo para organizar los datos de acuerdo a su naturaleza. Interesante pregunta, Gustavo. Sí, podemos, digamos, mirar algunos elementos allí interesantes de estructuración de datos. Entonces, en ese ejemplo que les ponía de la foto, puedo empezar a transformar una foto en una información parametrizable que está relacionada con un producto. Ahí es cuando empezamos nosotros entonces ya a darle atributos a ese elemento que se encuentra allí. Por ejemplo, voy a mostrarles acá un elemento ahí en pantalla. Ya digamos que les voy a mostrar ahorita algunos puntos interesantes aquí. Pero entonces fíjense aquí, esto que están viendo ustedes en pantalla, esto es Minitab. Yo les estoy mostrando, digamos, aquí algunos elementos importantes. Fíjense que acá hemos registrado una información de un departamento de ventas de un concesionario de autos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezo a estructurar la información? Información estructurada no es que sea numérica, ¿no? Únicamente, fíjense, toda esta información que están viendo ustedes acá está estructurada. Me permite llevarla a un análisis relacional. Pero la estructuración radica, por ejemplo, que aquí el nombre del vendedor aparece siempre igual en toda la base de datos. Si yo hago esto, por ejemplo, unos dirían, ¿es el mismo nombre? No, no es el mismo. Ya aquí, y eso es uno de los problemas típicos de estructuración de datos, me refiero al tema a su naturaleza un poco, pero entonces aquí ya empezamos nosotros a mirar un poco la dificultad que hay. Hoy día existen unos filtros de información que se pueden aplicar, en algunos programas lo traen precisamente, con los cuales se puede caracterizar la información y se puede evidenciar redundancia, es decir, que tantos datos están repetidos. De hecho, se puede hacer en Excel a través de la función de tablas. Con la función de tablas, él busca los datos repetidos, empieza a mirar qué tan integrada está la base de datos que se tiene, desde todo tipo de elementos, y definitivamente, pues con esto podemos tener un punto de partida también para mirar qué tan útil es la información que tenemos a la mano. El concepto de estructuración implica organizar la información, definitivamente. De acuerdo a su naturaleza, claro, pero para ello tenemos que tener en cuenta un elemento fundamental aquí, ¿verdad? Ese elemento fundamental tiene mucho que ver, entre otras cosas, con el tipo de variable que estamos trabajando. Entonces ya les voy a mostrar algunas ideas precisamente sobre ese concepto de tipos de variables y qué podemos hacer a la hora de trabajar algunos de estos programas como los que les estoy mostrando allí. ¿Ok? Entonces, digamos que esa primera fase de estructuración puede ser de hecho bastante traumática, bastante larga. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos que ser un poquito realistas, esto puede doler un poquito, pero es que nuestra información muchas veces es manual. Es decir, no tenemos ni siquiera digitalizada la información. Y cuando digitalizamos, digitalizamos mal. Es decir, digitalizo una información
cuyo elemento que era inicialmente estructurado, tenía datos de texto, etcétera y demás, al digitalizarlo se volvió una foto. Entonces ahí tengo que pasar esa foto, entre comillas, destruirla, digámoslo así, para poder obtener la información allí. ¿Mm? Es correcto, Diego, sí, es costoso en términos de, en términos de cuánto se va a gastar usted en depurar esa información, es costosísimo muchas veces. Y dos, en que mucha de esa información no tiene el nivel de agregación que se requiere. Ese es otro gran problema con la estructuración. ¿Cómo así? Claro, imagínese que usted tiene los datos de venta mensuales, los tiene en un papel. Bueno, ya terminó el proceso de llevarlos a un Excel, ok, pero el dato sigue siendo mensual. Y si yo le digo, oiga, es que yo quiero mirar una tendencia diaria, ¿será que nosotros no tenemos un problema de doble estacionalidad? Como el caso de Transmilenio. El caso de Transmilenio presenta doble estacionalidad. Tiene una estacionalidad diaria y una estacionalidad horaria. Entonces, si yo tengo únicamente los datos semanales de Transmilenio o los datos mensuales de Transmilenio, jamás podré detectar ese patrón en horas. Y no podré hacerlo porque si no tengo la información desagregada, no la puedo desagregar. Hacerla requeriría de una cantidad de supuestos que básicamente debilitan el análisis, pero de una manera impresionante, porque usted posteriormente va a tener que sensibilizar su análisis de datos a partir de mover todos los supuestos con los que inició su trabajo. Entonces, ese es un problema crítico que tenemos nosotros ahorita. Primero, que no sabemos qué tan detallada debe ser la información. Yo les pregunto lo siguiente, ¿qué tan detallada debería ser la información de operaciones? Y la pregunta está enfocada a usted qué quiere hacer en operaciones. Usted me puede decir y me puede reconstruir los eventos de su fábrica, me puede reconstruir con detalle qué está ocurriendo en su línea de producción. Si yo le pregunto, quiero ver los últimos eventos registrados en los últimos 35 minutos, ¿tiene acceso a ese detalle de información y a ese nivel de desagregación? Porque si la respuesta a eso es no, usted me dice, no, yo le puedo dar los datos mensuales, ya ahí tenemos un sesgo importantísimo de información y esto va a limitar muchísimo nuestra capacidad de análisis, ¿correcto? Ese es una de las dificultades enormes que tiene el Big Data. El Big Data es buenísimo, claro, maravilloso, no discutimos que no, pero no va a servir si usted no tiene la información lista para ese fin. Hasta ahora estamos entendiendo un concepto que es minería de procesos. Y ese concepto de minería de procesos está de la mano de lograr avanzar un poco más en la estructuración de la información. Quiero que vean algo acá, precisamente un tip, uno de los primeros tips que quiero dejarles hoy en análisis de datos. Si bien es cierto, los 3 primeros pasos son claves, digamos, para lograr un buen análisis, es cierto, hay un punto esencial aquí, es que antes de estructurar la información, usted tiene que preguntarse qué información necesita. Entonces, los quiero llevar un poquito de la mano a algo de pensamiento Lean, ¿sí? En esa parte. Y es que cuando estamos reunidos hablando de un problema, la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, en primera instancia, ¿por qué estamos hablando de ese problema? ¿Verdad? No sé, estamos hablando de un problema de retrasos en las entregas, pero ¿y por qué llegamos ahí? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué creemos que eso es un problema? ¿Mm? Y aquí viene uno de los puntos importantes. Cuando usted inicia un estudio de estos, entonces hay que enfocar el estudio. Hay que empezar a cortar los límites del estudio para que evidentemente podamos llegar allá. Mi sugerencia es la siguiente. Hagan una pregunta, que el análisis de datos sea una herramienta para contestar esa pregunta. Es la mejor manera de validar si usted sí cumplió o no cumplió, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá yo pongo algunas preguntas de punto de partida. ¿Cuál fue la estrategia de ventas utilizada por los vendedores del área comercial? ¿Fue efectiva la estrategia? ¿Cuál es la causa raíz de la variación de este proceso? Bueno, esos son ejemplos de preguntas que el estudio de análisis de datos nos podrían ayudar a responder y nos podrían ayudar a entender más. El área que más ha desarrollado este concepto de análisis de datos es mercadeo. ¿Por qué? Porque permanentemente se está preguntando qué quiere el cliente. Y más que qué quiere el cliente, hoy cambió eso. Eso se los quiero dejar muy claros. Ya no se trata tanto de averiguar qué quiere el cliente. Déjenme decirles, pero ¿cómo así? Sí, es cierto. Ya no se trata tanto de averiguar qué quiere el cliente, sino de quién es mi cliente. Esa es la pregunta clave ahorita. ¿Quién es mi cliente? Si usted conoce a su cliente, no solo puede presentarle algo que le guste, sino puede presentarle algo nuevo a ese cliente. Y hoy día sí que necesitamos ir, de hecho, en ese proceso de introducir nuevos productos, nuevos servicios a nuestros clientes. Pero para lograrlo tenemos que preguntarnos primero quién es el cliente. Por eso el Big Data nos va a ayudar a nosotros a descifrar eso, quién es nuestro cliente. Y es por eso que lo que se ha venido desarrollando dentro de todos estos temas de digitalización y de industria 4.0, pues ha sido marketing.
los de marketing, y si hay alguien acá que esté trabajando en marketing, déjeme decirle que, wow, sí, estoy seguro que le está tocando cambiar muchísimo lo que sabía. Le está tocando actualizarse bastante, porque sí que esta área está cambiando fuertemente con los nuevos elementos tecnológicos y con la accesibilidad a grandes fuentes de datos, en donde ya las herramientas convencionales pues claramente no sirven. Entonces, mi primer gran tip aquí para hacer análisis de datos está en esto: plantee una pregunta. Plantee su definición como una pregunta, para que de esta manera le trate de buscar la respuesta a través de la información, ¿ok? No a través de juicios de valor, que es otro error bastante común. Entonces, es importante que ustedes empiecen a observar acá precisamente algunos de estos aspectos. Una vez tenemos nosotros estructurada la información, hemos llegado a organizarla, pues empezamos nosotros a padecer por la visualización. Por eso quise poner aquí un poquito esta diapositiva, esta imagen que están viendo ustedes acá de Homero, precisamente con aquellos errores más comunes en visualización y al lado poniéndole unas claves esenciales para cómo lidiar con ellos. El primero, las comparaciones difíciles. Entonces, cuando usted en una gráfica empieza a comparar muchas cosas, ¿cierto? Ya ahí en ese elemento está cometiendo errores críticos, de hecho, de visualización. La clave, la simplicidad. La descontextualización del análisis. ¿Qué es esto? Bueno, usted simplemente está dedicado a analizar el proceso 1, pero nunca miró de dónde venía la información y qué salía después de ese elemento. Es decir, se descontextualizó el tema. La descontextualización de la información es muy común. ¿Por qué? Porque hacemos un zoom sobre un punto de interés y olvidamos todo el contexto. No se les olvide que lo que usted está haciendo con un análisis de datos es contar una historia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos elementos claves también allí. No explicar el gráfico. Entonces, ¿qué significa? Usted asume que todo el mundo entiende el gráfico y sobre todo que la interpretación que le da esta herramienta visual es igual para todo tipo de auditorio. Y ese, de hecho, no es correcto. Entonces, la clave, guíe el análisis con anotaciones. Sobre la gráfica es bueno que usted haga ciertas anotaciones sin llenar eso de texto de manera grosera, pues, pero sí definitivamente hacer ciertas notas aclaratorias, para que de esta manera cuando usted le envía a su jefe el gráfico, la lectura sea fácil, sencilla y directa. Y otro elemento muy importante por acá, el gráfico equivocado. Es utilizar un gráfico equivocado, y acá les muestro un ejemplo de un gráfico equivocadísimo. Acá se los voy a mostrar en este punto para que me entiendan a qué me refiero. Miren, por ejemplo, esto es una gráfica de barras. Yo decidí graficar una variable como ganancia, que la tengo acá, mírenla, en esta columna, con un gráfico de barras. Resultado, desastre total. ¿Qué dice ahí? Si ustedes estuvieran interpretando este gráfico, esto fue lo que les entregaron a ustedes de su área, ¿qué dice ahí? ¿Qué interpretación podrían hacer ustedes de esta gráfica? Entonces, fíjense bien en el gráfico. Ahora les voy a plantear otro gráfico para que ustedes vean la diferencia absoluta cuando nosotros estamos utilizando lo que no es. Y vean ustedes ya cómo cambia la información de un lado a otro, simple y llanamente seleccionando una herramienta gráfica diferente. Nada más que eso. Solo para que ustedes vean la diferencia de información y de transmisión de la información en dos gráficos aquí, ¿verdad? Entonces, este es un gráfico de series de tiempo. El gráfico anterior que estábamos viendo nosotros es una gráfica de barras. Yo veo este gráfico de barras, no entiendo nada de lo que dice. Solo veo que todas las barras tienen como la misma altura y que los datos van de 0 a 1 y que no sé qué hay aquí en los ejes, ¿verdad? Esto no lo lee nadie. Por más que usted haga aclaraciones aquí, eso no le va a funcionar. Ahora les muestro este gráfico. ¿Qué diferencia hay? ¿Tiene más sentido? Entonces, fíjense que este es un gráfico cuyos ejes ya me aportan a la lectura del mismo. Tengo ganancia. Ah, eso quiere decir que los que están más arriba, más ganancia me ha generado. Ah, esto quiere decir que estoy mirando la gráfica en el tiempo. Esto es una secuencia de eventos que se vienen dando. Ese periodo de tiempo puede ser días, meses, horas, qué sé yo. El caso es que una gráfica de estas me está mostrando ciertas tendencias hacia abajo, hacia la parte inferior, que es toda esta parte que están viendo ustedes en la gráfica, y unos datos superiores. Entonces, fíjense que aquí ya incluso podría hablar de alguna agrupación rara que se está presentando dentro de la gráfica, ¿verdad? Pero con esta yo no puedo decir nada. Ese es un ejemplo de utilizar el gráfico equivocado, para que ustedes vean entonces ya la importancia de seleccionar el que es.
Excelente, acá hay un aporte muy interesante de Diego, ¿cierto? Y menciona lo siguiente. Otro punto importante en simplicidad es no tratar de analizar e insertar una gran cantidad de gráficos a la vez, puesto que puede ser confuso. Diego, excelente, claro. Hay un punto importante y ya lo voy a mencionar aquí, ¿sí? En esta diapositiva, estoy seguro que les ha pasado a ustedes algunas veces, ¿no es cierto? Se identifican con la imagen posiblemente, ¿cierto? En esa imagen que estamos mostrando algún análisis y de pronto todos nos observan en esa sala de juntas y como que empezamos nosotros a decir, ups, algo está pasando. O sea, no sé qué gráfica es más descriptiva, y esta de Homero o esta en donde todos nos visualizan, en donde todos nos están diciendo, usted está haciendo un ejercicio equivocado. Lo traigo a colación precisamente para hacer énfasis un poco sobre ese punto. Acá Diego anteriormente nos mencionaba sobre ese elemento. Entonces, la respuesta a eso, Diego, es que la historia que cuentan sus datos tiene que ser clara, tiene que ser evidente. Y cuando usted mete muchas gráficas, lo que ocurre es que hay muchas historias allí. Entonces, es muy difícil captar cuál es la historia inicial o cuál es la historia central, ¿cierto? Fíjense, ustedes alguna vez vieron una serie de televisión, ya acabó, una serie que se hizo muy famosa, que se llamaba Lost. ¿Mm? Seguro alguno de pronto la reconoce o la recuerda. Se hizo muy famosa esta serie, fue filmada en Hawái, etcétera, y se trataba de un avión que caía en una isla, ¿verdad? Esa serie era un enredo para verla, porque uno no entendía si estaban en el presente, si estaban en el pasado, porque resulta que supuestamente se había caído el avión en la isla, etcétera, y de pronto entonces hablaban de la historia de cada personaje antes del vuelo. Entonces, claro, eso es lo que nos pasa muchas veces. Hay un cuento muy interesante en un colegio de un niño que le piden una tarea sobre elefantes. El niño no hizo la tarea, pero el niño sabía mucho de hormigas. Entonces, cuando la profesora le pregunta, ¿cierto?, sobre su exposición de elefantes, el niño dice, sí, profesora, un elefante es un animal muy grande en cuyas patas hay hormigas y las hormigas son, y empieza un discurso de las hormigas, perfecto. Pues eso es lo que ocurre muchas veces cuando nosotros ponemos múltiples historias en una gráfica. Entonces usted tiene que tener muy claro que es la historia que está contando la que quiere contar y no se está desviando por algún lado al poner más de una, dos, tres, cuatro o cinco historias en la misma gráfica. Hay que tener mucho cuidado con el tema del color. Eso es otro de los aspectos fundamentales en visualización. El abuso del color es muy notorio, sobre todo porque hay un código de colores. No sé si ustedes lo conocen, lo captan claramente, ¿verdad? Y es que ese código de colores, ¿verdad?, tiene unas características a veces complejas. Por ejemplo, rojo. Si ustedes están mirando una información financiera en rojo, ¿qué les indica? Para ustedes, ¿el rojo qué es? Exacto, pérdidas, ¿cierto? Si ustedes están mirando una información de producción en rojo, ¿qué significa? Fíjense. Entonces, el tema rojo, ¿sí? El tema rojo, ¿sí? Es crítico, exacto. Problemas, sí. Exacto, gracias, Saule. Sí, no cumplió la meta, exactamente. Entonces, ese es un problema gravísimo, que nosotros no creemos que los colores son importantes en una gráfica. Y déjenme decirles que los colores son definitivos en una gráfica, porque pueden estar entregando información equivocada al auditorio. La primera cosa que nosotros recibimos de un reporte de análisis de datos es el enfoque de los colores. Después le damos fuerza a la forma y después encontramos ya la profundidad del mensaje. Pero lo primero con lo que nos estrellamos nosotros es con los colores. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar fuertemente en mejorar los colores de los gráficos, en obviamente trabajar estos dos temas que están viendo ustedes acá, del desorden visual, del diseño deficiente. O sea, que hay muchas sugerencias, es no ponga mucho, no ponga muy poco. Una sola gráfica puede que no me diga nada. 1000 gráficas me dicen demasiado, como decía Diego anteriormente. Y eso ocurre generalmente porque estamos comenzando nuestro análisis sin una estrategia definida. Entonces, volvemos, señores, otra vez al problema gigante de la definición. ¿Ok? Ahí es donde está el tema, el quid del asunto, digámoslo así. Tener en cuenta que es solo una historia la que usted está contando, porque nosotros no tenemos la habilidad de entender múltiples historias al mismo tiempo, o por lo menos vamos a desviarnos por una de ellas. ¿Mm? Entonces, para que lo tengan ustedes allí presente, ¿no? No ajustar la visualización a la audiencia. Usted está seguro que quien va a recibir el mensaje
está preparado para leerlo, es decir, habla ese idioma. Porque es como si yo acá empiezo entonces a cambiar el idioma, empiezo a hablar y no pregunto a ustedes de acá quién tiene una buena comprensión del otro idioma que les voy a hablar, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a cambiar el idioma, muy seguramente, ¿cierto? El mensaje no va a llegar adecuadamente. Y eso es un punto que pasa. O sea, a nosotros se nos olvida con quién estamos muchas veces, con quién estamos hablando, qué es lo relevante, a qué auditorio estamos dirigiendo nuestro análisis, ¿verdad? Y qué es lo que queremos nosotros finalmente para probar. Mire, si usted le quiere mostrar a un gerente que hay una alternativa diferente de hacer las cosas, entonces se hace necesario que su historia demuestre evidencias de por qué esa nueva alternativa podría llegar a funcionar. Y por tanto, usted va a tener que conectar su visualización de datos, incluso con los indicadores, ¿sí? Que está acostumbrado, ¿sí? A ver. Entonces, eso va a ser un elemento, ¿sí? Tremendamente importante. Entonces, para que lo tengan ustedes allí presente. Entonces, siempre hay que mirar con qué auditorio estoy, a quién estoy dirigiendo el mensaje, para que después no haya confusiones. Lo que les digo, un ejercicio muy simple es cuando, y esto es un tema importante, recuerde que cuando usted visualiza está comunicando. Los problemas de comunicación son en esencia el gran problema, el gran error, ¿sí? Que tiene uno, pues, en estos temas, ¿no? Y en general, la mayoría de problemas se podrían evitar si hay una comunicación adecuada entre unos y otros. Y no me refiero a entre jefes subalternos, sino en general, ¿cierto? Entre toda la organización que estemos entendiendo el mismo idioma. Pareciera en una misma organización que en un área se hable alemán, que en la otra área se hable español, que en la otra se hable inglés, ¿verdad? Y que aquellos que hablan alemán no entienden nada de español, y así los mismos que hablan español no entienden nada de alemán, y aún así queremos comunicarnos. Entonces, fíjese la importancia que tienen los procesos de comunicación y en datos es eso, ¿no? Es igualito. Tenemos que respaldarnos de los datos, pero también tenemos que entender bien qué ocurre. Y el otro punto es no conectar los datos con el mundo real. Ese es otro elemento súper importante, ¿sí? No conectar con los datos con el mundo real nos lleva a cometer también grandes errores. ¿Por qué? Porque se pierde el contexto de la información. ¿Qué es esto de conectar los datos con el mundo real? Contextualice el problema, llévelo, sus datos, a lo que usted está mostrando, a la evidencia, a ese elemento que le es común a toda la gente pues, con la cual usted está trabajando en ese momento. Entonces, ese es un punto, digamos, crítico allí para poder trabajar estos procesos de análisis de datos. Acá les voy a dar unos tips importantes, ¿cierto? Para poder trabajar los datos. Y de paso, esto puede ayudar, Gustavo, a la pregunta que me hizo inicialmente sobre la categorización y estructuración de la información de acuerdo a la naturaleza de los datos. Porque acá empezamos nosotros entonces a entender un poquito esos principios, ¿ok? Entonces, partamos nosotros que tenemos, de hecho, información de varios tipos. La información categórica, ¿cierto? Por un lado tenemos este elemento y por otro lado tenemos nosotros la información numérica, que también es bien importante. Entonces, en la información categórica tenemos todas estas herramientas. Mire, de las herramientas que he visto con más fallas en visualización de datos en reportes de empresas es la gráfica circular, la gráfica de pie o de torta, como la quiera llamar. ¿Por qué? Porque es una gráfica que tiene un límite a la hora de presentar información y no me permite más que eso. Y mucha gente quiere poner un pocotón de información dentro de esa gráfica, pues que finalmente no está diseñada para ese fin. Tenemos las gráficas de barras, los diagramas de Pareto, tenemos las tablas de contingencias, por un lado, para datos categóricos. Entonces, así es como empezamos a estructurar la información. A numéricos tenemos los datos discretos, por un lado, que son estos que están viendo ustedes acá. Voy a poner aquí el spotlight, aquí. Los datos acá numéricos, discretos, perdón, y acá los datos continuos. Entonces, acá les boto un detallito que a veces la gente se olvida de estas diferencias. Por ejemplo, que una cosa es un histograma y otra cosa es un diagrama de barras. Y si usted está presentando trabajar la misma información, puede cometer errores serios como el que les acabé de mostrar en Minitab allí. Entonces, esta tablita les puede servir a ustedes con ese propósito precisamente de aclarar qué herramienta utilizo para lo que quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, acá les dejo un poquito, digamos, dos herramientas que les pueden ser bastante útiles, como es esta que está aquí, ¿sí? Y esta siguiente, en donde nos encontramos con las herramientas básicas del análisis de datos. Miren ustedes allí, los gráficos de dispersión, los histogramas, los gráficos de caja, los gráficos de puntos, etcétera, entre muchos otros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también, porque aquí van a haber cosas que van a afectar la visualización
como lo es el número de datos. Ese va a ser un punto aquí esencial, precisamente, para poder lograr acá un ejercicio fuerte en esta parte. Quería mostrar entonces aquí algo de herramientas de análisis de datos. Una vez tenemos claro, digamos, hay 3, 4 cositas que estoy ya empezando a puntualizar aquí, ¿no? Entonces, la primera de ellas, hay una metodología, precisamente, para trabajar el tema de análisis de datos. Dos, podemos entonces nosotros entender que dicha metodología se basa en definir el problema claramente. 3, en estructurar la información. Y 4, ya le respondo la pregunta, Diego. 4, entonces también podemos nosotros tener un elemento clave aquí para saber qué herramienta utilizar para que el análisis sea lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar aquí un poco esa parte de herramientas en esta parte final, ¿sí? Para que ustedes vean un poco el alcance que tenemos en esto. La pregunta que me hacen es la siguiente. Cuando la variable es binaria, ¿se toma como categórico o numérico discreto? Bueno, la pregunta es bastante interesante y tendría que responderle de la siguiente manera, Diego. De las dos maneras. Si la variable se está tomando como pasa, no pasa, que eso es binario, en ese caso estamos hablando como una variable categórica. Si la variable es 0 o 1, la estaríamos hablando nosotros como numérico discreto. O sea, depende de cómo la tenga desarrollada. Puede ser o tanto discreta o categórica, pues, o puede ser numérica discreta, dependiendo de cómo esté el dato allí. Las ordinales son numéricas, las categóricas son en texto, llamémoslo así. Entonces, digamos que están las dos posibilidades de trabajar una variable binaria, en ese sentido. Generalmente se trabajan numéricas. Transformamos un paso no pasa en un 0, 1, etcétera, para facilidad, digamos, del análisis que se puede hacer y a la hora de abordar herramientas estadísticas resulta mucho más sencillo de esa manera. ¿Okay? Tenemos acá algunas de las herramientas, entonces acá tienen ustedes Minitab, las capacidades que puede tener Minitab aquí en análisis un poquito más interesantes. Acá les estoy mostrando uno de los análisis interesantes de Minitab. Me parece bastante interesante allí. Y es un punto fuerte de este software, pero esta es una solución comercial, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mostrar un poco en estos minutos algunos elementos, digamos, fuertes de lo que puede llegar a ser Minitab en un momento dado, ¿sí? Entonces, acá simplemente yo estoy haciendo un diagrama de dispersión 3D, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Ustedes están acostumbrados al diagrama de dispersión 2D, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos trabajando con más variables? ¿Cierto? Cuando nosotros queremos relacionar una Y con más X, que ese es uno de los elementos más interesantes, digamos, en análisis de datos. Llegar a concluir cosas, llegar a definir modelos que más adelante se pueden utilizar, sí, fuertemente. Entonces, allí, pues, podemos, digamos, encontrar herramientas como estas. Esta es una representación de la misma gráfica, es la misma. O sea, esta gráfica y esta gráfica están señalando las mismas variables, pero la representación y la información obtenida en cada una de ellas es diferente. En una gráfica como estas, ¿verdad? Yo puedo empezar, digamos, aquí a moverla, fíjense, acá a rotarla, ahí empiezan a ver ustedes. Estoy cambiando el foco de luz de la gráfica, no sé si lo alcanzan a ver, la iluminación cambia, y acá puedo girarla, ¿sí? Esta es una de las ventajas gigantes de Minitab, es que yo puedo tener una visualización por la parte superior de la gráfica, cambiándole, digamos, acá el foco de iluminación, para ver algunos detalles más claros, si se quiere, o la puedo girar, digamos, en el eje Z. Acá la vuelvo a poner. Y esta es una gráfica cuyos picos en la parte inferior me está mostrando los mínimos de la variable. Entonces aquí yo puedo empezar a analizar cuál debería ser la combinación de factores para llegar al mínimo. Esta es una gráfica de superficie, por ejemplo. Y esta es la misma. Esta gráfica también nos está mostrando lo mismo. O sea, son 3 gráficas mostrándonos lo mismo. Yo hice aquí un reporte, fíjense, con las 3 gráficas, que es lo que ustedes vieron allí un poco en la presentación, ¿cierto? Para llegar allí. Entonces, fíjense ustedes, cada elemento nos permite hacer análisis bastante particular. Estos son de los análisis más fuertes de Minitab. Por eso quise mostrarles no lo básico de Minitab, sino uno de los elementos más interesantes. Esto que ustedes ven acá es un análisis de optimización de respuesta. Muy típico en procesos de mejoramiento, cuando usted ya ha encontrado un modelo de mejoramiento y quiere mirar cómo ajusta los valores de las variables allí para lograr el resultado adecuado. Entonces yo puedo mover acá la X2 y él me va diciendo cuál es el efecto en la Y. Yo puedo mover acá la X1 y aquí me va mostrando el efecto en la Y, ¿verdad? Miren, ahí va cambiando, 19, 23,
ahora lo muevo, la X lo muevo para acá, etcétera, etcétera. Incluso yo puedo hacer clic acá y él aquí me va a dar todo el análisis para poder predecir los resultados. Puedo hacer clic acá y ponerle el valor exacto. Digo, no, X2 quiero que sea, qué sé yo, 3. Ahí me está diciendo entonces entre qué está. Y quiero que este esté en, qué sé yo, en 9. Entonces, para 9 y 3 ya tengo el valor que es 2048. Entonces, lo que hace un modelo de estos es ayudarnos a encontrar para una determinada combinación de factores el valor de la respuesta. Esto es uno de los puntos más interesantes que tiene Minitab como software de análisis de datos. Y aquí quiero hacer una claridad. Muchos dicen, no, es que Minitab es como un software estadístico, es como un software para hacer analítica. No, no, no y no. Acá les aclaro de una vez esto. Minitab es un software de estadística para análisis de datos, únicamente. La compañía Minitab tiene un software para analítica, ¿sí? Ya se fusionó con otra compañía precisamente y ya hoy día están trabajando la solución de analítica porque Minitab tiene un problema, no maneja bien gran cantidad de datos. Le pasa como Excel, se empieza a bloquear muchísimo el software, se empieza a generar algún tipo de ruido allí, ¿verdad? Y pues eso no es lo que queremos. Entonces quería mostrarles a ustedes, para no recorrer, la idea no es recorrer, digamos, el menú completo, que hoy día tenemos herramientas bastante poderosas como esta. Esta es comercial, esta herramienta. Y fíjense ustedes cómo podemos trabajar gráficas complejas. Bueno, esta no es compleja. Esta era para mostrarles el error de presentación. Pero cómo podemos trabajar ya análisis mucho más interesantes acá. Voy a hacer un análisis aquí rápido para que ustedes vean una de las cosas que trae Minitab, que es tal vez lo que más hace de esta solución una solución de fácil manejo. Y es este concepto de los asistentes. Acá voy a hacer una gráfica aquí de series de tiempo para que ustedes vean lo que hace un asistente y cómo nos puede ayudar. Entonces, digamos que acá voy a hacerla solo con la Y, digamos aquí, ¿verdad? Y cuando hacemos la gráfica, el asistente me genera algo como lo que están viendo ustedes en pantalla. Ahora, si con esto usted dice, no, es que no entendí qué tengo que leer, por Dios, pues aquí está todo claramente definido. Acá le está diciendo qué información debe buscar usted y qué es cada cosa dentro de la gráfica. Si hay un cambio rápido, si hay un cambio gradual, si hay oscilación, si hay mezcla, si hay un patrón estacional, si hay valores atípicos, si hay tendencias o no, si hay ciclicidad. Entonces, fíjese que aquí el mismo software hoy día ya nos permite adaptar mucho más el análisis de datos con esta herramienta, que es tal vez la herramienta para mí más importante que tiene Minitab, es la herramienta del asistente. Esto es lo que hace Minitab diferente a otras soluciones. No, si ustedes me preguntan, ¿es Minitab el mejor software de estadística? A mí esas preguntas de si es el mejor o el peor, les diría, mire, como algún profesor alguna vez, cuando yo le hice la misma pregunta en mi formación de 6 Sigma, yo le pregunté cuál era el mejor software de estadística y él me respondió, el que usted sepa manejar. Yo respondería igual, el que usted sepa manejar. Entonces, cada uno tiene sus cosas, cada programa tiene sus más, sus menos. Uno de las dificultades grandes que tiene Minitab es que muchas de sus herramientas, a excepción del optimizador de respuesta, son totalmente estáticas, no son interactivas. La que les mostré ahorita es completamente interactiva, ¿no? La gráfica de optimización de respuesta, porque usted la está manipulando, mire. Sí, esto es interactividad, interactividad pura. Pero es de las muy pocas gráficas que Minitab tiene en las cuales se puede hacer esa interactividad. Por otro lado, tenemos nosotros, ¿cierto? Nada menos y nada más que R. Seguro han escuchado también R, me imagino, ¿cierto? ¿Por qué R? Este es el RStudio. De hecho, el RStudio es la interfase de R. A mí me parece más fácil de utilizar esta interfase que utilizar el R directo, aunque usted también podría hacer todo esto que yo hice acá, digamos, allí. R es un programa que tiene una característica esencial y por eso los quiero mostrar acá con un ejemplo, ¿cierto? Y es que el R funciona a través de librerías. Entonces, todo lo que yo tengo que entender de R está derivado en qué librería quiero utilizar y para qué fin. Al tener esta posibilidad, R tiene una ventaja sobre Minitab gigantesca. Y es que este es un software mucho más maleable. Es decir, usted puede generar análisis mucho más complejos en R que en Minitab, por un lado. ¿Por qué? Porque el programa es muy maleable, porque usted puede combinar librerías en un mismo script, precisamente, y generar respuestas de diferentes elementos. Observen lo que yo tengo por acá, ¿sí? Yo acá estaba haciendo algunos ejercicios precisamente de gráficas, entonces acá tengo algunos elementos importantes, aquí en R.
Esta gráfica que ustedes están viendo, que me parece una gráfica fantástica, le voy a hacer un zoom acá. Esta es una de las gráficas interactivas que se pueden generar con R. Fíjense que yo estoy aquí en el RStudio. ¿Cómo así interactivas? Si ustedes se dan cuenta, tengo una gráfica de puntos unida a un diagrama de cajas, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer cosas como esta. Fíjense. ¿Sí vieron? ¿Qué hice ahí? Hice un zoom sobre una parte de la gráfica. Esto es una gráfica completamente interactiva. Entonces yo puedo acá, digamos, seleccionar solo una parte de datos. Por ejemplo, ¿sí? Ahí me está mostrando únicamente la información relativa a esos datos, por ejemplo, ¿sí? Para que se lleven una idea. Puedo poner esto como una foto y copiarla en cualquier lado, pero obviamente pues al hacer eso ¿sí? Se va a perder la interactividad, ¿cierto? Aquí me está diciendo que esto está hecho con una librería que se llama Plotly, que le permite este cambio, digamos, a las gráficas. Entonces yo tengo acá varias gráficas, digamos, dinámicas en R, que me ha parecido, digamos, interesante el trabajo allí, es por esto, pero R tiene una gran dificultad. Yo aquí estoy creando mis propios scripts precisamente para poder generar esos datos y requiere de cierta habilidad de programación. Si ya usted requiere, por ejemplo, de una actividad repetitiva en R, es decir, que se actualice una gráfica, etcétera, aquí hay que crear ciclos, hay que programar directamente. Entonces, hoy en día lo que se está haciendo es crear interfaces de diferentes programas a R, ¿correcto? Les voy a mostrar algo acá muy rápidamente, ya para ir cerrando, ¿cierto? Para que ustedes observen entonces acá algunas características de lo que me refiero. R se convierte hoy en día en la solución más versátil y tiene una ventaja grandísima sobre Minitab. Es gratis. ¿Mm? Una licencia de Minitab está alrededor de unos $4.000 si la memoria no me falla. Ustedes pueden averiguar eso directamente en la página. Pero más o menos sí está por ese orden. Entonces, fíjense ustedes acá. Seguro han escuchado este programa también, ¿no? El Power BI. Es un programa de la suite de Microsoft para crear tableros de control, que se ha convertido, pues, en un tema, pues, tremendamente famoso, digámoslo así. Entonces, digamos, dentro de los desarrolladores pues, de todas estas técnicas. Hoy en día, Power BI tiene una interfase directa con R y yo puedo crear mis scripts directamente en Power BI para correr precisamente los elementos de R. De esta manera, usted puede crear estas gráficas como la que tengo yo aquí abajo, que es una gráfica interactiva, como lo pueden ver ustedes, allí está toda la información. La puedo crear incluso desde un programa como este elemento. ¿Sí? Acá les voy a mostrar, yo estaba haciendo aquí algún ensayito, ¿sí? Bueno, por ahí ya lo quité, pero bueno, la idea es la siguiente. Acá les puedo mostrar un poco, ¿sí? Cómo se puede empezar a trabajar algo más de la información. Miren acá donde estoy señalando, objeto visual script de R, imagínense. Entonces yo puedo traer aquí este tema, ¿sí? Y aquí abajo, donde lo están viendo, aquí abajo yo ya puedo directamente empezar a programar en R. Y aquí arriba, en Power BI, me va a quedar la gráfica que ya yo requiera. Hay algunos problemas con los que todavía Power BI no es compatible, algunas librerías que no permiten, como la librería del ggplot, que también genera gráficas dinámicas bastante importantes. Acá solo estaba mostrando una, pero casi tengo por ahí otra a la mano. Pues de las que me parecen a mí también un elemento, digamos, muy interesante. Aquí tengo un pocotón ¿sí? De scripts, digamos, aquí para generar esto que ustedes están viendo allí, ¿cierto? Acá estoy así, bueno, aquí está haciendo algunos ejercicios de pronósticos y pues finalmente también me permite generar algunos elementos importantes acá. Vamos a ver no acuerdo si los datos los tengo por ahí. No estoy tan seguro, pero bueno, vamos a ver si no me genera algún error. ¿Sí? Acá lo corre, uno hace el script, etcétera, y va corriendo, y va corriendo, y va corriendo. ¿Sí? Aquí ustedes ven que está en stop, porque me está generando algo. ¿Sí? Ahí está terminando, digamos, en este caso lo que estoy haciendo es corriendo una ARIMA para obtener aquí algunas respuestas en materia de pronósticos, ¿cierto? Y al final obtener la gráfica del pronóstico, van a ver ustedes también algunos elementos allí interesantes, ¿sí? Entonces fíjense que por aquí abajo, listo, acá ya, ¿sí? Ya corrió, voy a correr esta, ¿sí? Bueno, acá entonces me está diciendo que faltaba algún elemento para poder correr la gráfica, mire, bueno, aquí la gráfica, ahí me salió fue una gráfica de línea, etcétera.
Vamos a ver si lo puedo mostrar por acá para que lo vean. Listo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, de hecho, un pronóstico por un método convencional. Voy a ponerle aquí, ¿sí? Para que ustedes vean algo. Listo. Entonces, estas son gráficas bien interesantes que uno puede generar en R, ¿sí? A esta gráfica yo le puedo generar interactividad para ponerle rangos acá, que me la quite, me la ponga, etcétera. Todo eso se puede hacer. Pero fíjense que aquí me presenta unas gráficas que son difíciles de lograr incluso en Minitab. Entonces, la calidad visual de R es elevadísima en relación con Minitab. Entonces, digamos que acá la idea era presentarles un poquito de estos elementos que se están trabajando acá ahora, ¿sí? De estas cosas, digamos, que estamos nosotros empezando aquí a observar precisamente en análisis de datos. Mi recomendación, entonces, primero diseñe una estrategia de análisis de datos, estructure la información y posteriormente dedíquese a analizar con el programa que le ayude a obtener mayores cosas. Hoy en día tiene programas comerciales como Minitab a la mano o programas gratuitos como R que le permiten ambos hacer cosas bastante interesantes como lo que les acabé de señalar en este corto tiempo. ¿Algunas dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran saber un poquito de estos elementos de análisis de datos? Usemos estos últimos minutos precisamente para esa parte. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, si tienen dudas o algo, ¿sí? Acá les dejo en pantalla ahí para que tomen la fotico de mi código QR, ahí encuentran todos mis datos. Precisamente con ese código ahí pueden acceder a toda la información. Estaré dejando también para el que lo quiera ver más adelante este video en el canal para que puedan acceder a él, si quieren. Allí también hay otros videos allí importantes. ¿Mm? Pues claro que sí. Eso, estamos ahí pendientes, Saule, también del tema. Muchas gracias. ¿Mm? Acá hay una pregunta bastante interesante. Me pregunta Freddy, ¿cómo abordar el análisis de texto? Bien, Freddy, ahí hay varios elementos importantes. A través de análisis de datos categóricos, usted podría generar incluso perfiles estadísticos de textos también. De hecho, eso se hace mucho con Big Data para poder determinar frases que se repiten en los comentarios en Twitter o en Facebook o en LinkedIn o lo que sea, ¿cierto? De los clientes. Entonces, lo que se hace es buscar cuántas palabras se están repitiendo y empezar a observar el sentido en el que esa palabra fue hecha. Entonces, digamos que se puede hacer exactamente el uso de herramientas como la que mostré acá, como R y demás, para lograr sacar patrones de datos allí. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando del número de veces que se repite un evento, eso es un Pareto, básicamente. Entonces, podemos utilizar las mismas herramientas, incluso con problemas de texto como los que me pregunta usted allí. ¿Ok? Bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos por su atención y pues los estaré invitando próximamente, les estaré haciendo llegar entonces la invitación al conversatorio que vamos a tener sobre gamificación. Les extiendo la invitación precisamente desde ya para que hagan parte nuevamente de esta discusión que vamos a tener sobre gamificación, un poquito aclarar algunos conceptos del tema y cómo lo podemos usar entonces ya para fortalecer algunas cosas, digamos, en el tema ya directamente pues de industria, digámoslo así, ya de aplicaciones en industria con esos elementos. Claro, Saúl, les estaré haciendo llegar entonces la información. Por supuesto que sí, de este conversatorio pues que tendremos entonces posteriormente, pues creería yo que lo estamos teniendo la otra semana. Estaré ya enviándoles la información por ahí a partir del jueves, ¿sí? Sobre este próximo evento. Muchísimas gracias a todos entonces, feliz tarde. Y como lo decía el grandísimo Gustavo Cerati, gracias totales.